Administra tu comunidad. Te habla Cristina López, administradora de comunidades, y esto es un espacio para compartir información sobre aspectos operacionales en comunidades. Este mes de marzo estaremos discutiendo el tema de finanzas y hoy, a modo de introducción, estaremos discutiendo aquellos aspectos de finanzas contemplados en la Ley de Condominios o la Ley 129 del 16 de agosto de 2020. Y como estamos hablando de tema legal, nos acompaña el licenciado Santiago Flores. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludos, Cristina. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y queremos con el tema de hoy que los seguidores con lápiz y libreta en mano tengan esto como una guía al momento de irse preparando en esa discusión de finanzas, de preparación de presupuestos, de atender situaciones que tengan que ver con finanzas, que en qué aspectos de la ley, ¿verdad? En qué artículos de la ley se discuten estos temas en particular a modo de introducción, previo al invitado que tenemos la próxima semana, que es un CPA. Así que vamos primero con nuestra base, que es la Ley de Condominios y aquellos artículos. Pues sí, Cristina, mira, de nuevo, hoy naturalmente la materia contable no es nuestra área de pericia, sí lo es del CPA que va a estar con nosotros la semana que viene. Sin embargo, hay unas obligaciones legales que hay que velar en cuanto a las finanzas de un condominio se refieren. Y podemos empezar por el artículo 49, si te parece, que es lo más básico, ¿no? El presupuesto anual, la aprobación del presupuesto anual. Y es que la ley le impone a la Junta de Directores y la administración tiene un rol primordial en la preparación de ese presupuesto anual que se tiene que someter al Consejo de Titulares para que sea aprobado, y es el que va a estar rigiendo durante todo el año fiscal, ¿verdad? Para ese condominio. Ese presupuesto también se dicta por el año fiscal, que eso lo establece entonces en la escritura matriz del condominio, de la comunidad. Sí, eso es cierto, Cristina, pero déjame decirte algo también, y es lo siguiente. Fíjate que la escritura matriz, hay escrituras matrices que establecen el año fiscal. Hay otras que se limitan a establecer el año, o no el año, sino el mes en que se va a celebrar la asamblea ordinaria. Y de ordinario, valga la redundancia, la asamblea ordinaria es aquella donde se aprueba el presupuesto del año fiscal, ¿verdad? Pero no confundamos la gimnasia con la magnesia. O sea, el presupuesto es una cosa y la asamblea ordinaria es otra, en el sentido de que para que el presupuesto del operacional del condominio pueda ser aprobado en la asamblea ordinaria, el año fiscal no puede cerrar en el mismo mes que va a ser la asamblea ordinaria, porque van a tener unos issues prácticos, como por ejemplo lo sería esencialmente el recibo de los últimos estados de cuenta para poder conciliar esas cuentas, hacer una reconciliación del año completo, etcétera, etcétera. Y otra información adicional que es necesaria para que se pueda presentar en efecto un informe de ingresos y gastos adecuado, correcto y verificado, ¿no? Y en aquellos condominios donde se hace auditado, pues imagínate, con un poco más de tiempo. Así que lo que quiero, ¿verdad?, establecer es que si bien la escritura matriz suya puede a lo mejor decir que la asamblea ordinaria va a ser, digamos, durante el mes de marzo de cada año, pues el año fiscal no debe terminar en marzo, sino que debe terminar unos meses antes, para que cuando lleguemos a esa asamblea en marzo ya se haya podido recibir toda la información, se haya podido llevar al contable, se hayan podido hacer las reconciliaciones adecuadas, se haya preparado el informe de ingresos y gastos, y si va a ser auditado el informe, pues entonces que así sea, ¿no? Y que haya tiempo suficiente. Así que ese artículo 49, el punto 2, inciso C, discute o impone sobre la aprobación del presupuesto anual. Así Correcto. Que en ese mismo artículo 49, en el punto 2, inciso D, se habla sobre también aprobar las obras de mejoras y extraordinarias. Y a su vez entra el tema sobre la transferencia a la reserva del 5%. Vamos a hablar brevemente sobre las obras extraordinarias y mejoras, que ya lo hemos discutido en el tema de asambleas, pero a modo para este tema,
Y quiero un tiempito adicional para discutir sobre el 5% de la reserva. Claro, mira, las obras extraordinarias no son otra cosa que aquellas obras que no están contempladas en el presupuesto regular de un condominio. Son aquellas obras que no son las ordinarias, ¿verdad? Valga. Son las extraordinarias. Son aquellas cosas que no, ¿verdad? Que no tenemos contempladas. Por ejemplo, aquellas obras relacionadas, por ejemplo, con la llegada del huracán María o de la tormenta Irma en su momento, o los temblores en el área sur, pues son obras ciertamente extraordinarias, reparaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y las mejoras, naturalmente, pues son aquellas obras, ya lo hemos discutido aquí, son aquellas obras que le añaden valor o deseabilidad a la propiedad o que mejoran las condiciones para el disfrute de los titulares de esa, ¿verdad? De esa propiedad. No son obras de mantenimiento, no son obras de... uno puede pensar que si el edificio está feo de pintura y se pinta, va a mejorar, pero eso no es una obra de mejora, es una obra de mantenimiento. Una obra de mejora es romper la caseta de guardia de seguridad, digamos, en la entrada y hacer una caseta de seguridad mayor, más grande, más amplia, más bonita, que le añade valor al proyecto y que a lo mejor tiene mayores features de seguridad que los que tenía la previa, ¿no? Esas son obras de mejora. El fondo de reserva está destinado para esos fines única y exclusivamente. Hay un punto que trae nuevo esta ley de condominios y es que indica que la aportación se depositará mensualmente en la cuenta independientemente de reserva a base de lo que hubiera sido el recaudo de las cuotas de mantenimiento del mes transcurrido. O sea, aquí está diciendo, no vas a depositar a la reserva o vas a hacer la transferencia a la reserva a base de los recaudados. A diferencia de la ley anterior, yo soy de pensar que para mí, administrativamente, la transferencia a reserva es una obligación como si se pagara el agua y la luz. Y trato de llevar ese mensaje a mis comunidades porque lo veo como esa obligación. Claro, se trata de caso a caso, comunidad a comunidad, y me imagino que esto viene a colación de aquellas comunidades que tienen a lo mejor sus finanzas comprometidas y no pudieran cumplir completo con esa responsabilidad. ¿Qué opinión tendría de ello? Mira, Cristina, déjame decirte algo. El fondo de reserva, el 5%, es curioso porque es contradictorio. Y es una contradicción un poco solapada, y me explico. 5% del presupuesto total de gastos para ese año. Es lo que dispone la ley y lo estoy citando, ¿verdad? Pero entonces más adelante te dice que vas a recoger el dinero a base de lo que se te deposite o lo que tú puedas recuperar mensualmente. ¿Qué pasa si todos los meses ocurre, como yo me atrevo a apostar que ocurre en el 90% de los condominios? Siempre hay un apartamento, uno por lo menos, que está atrasado en la cuota. Bueno, del 95 al 100. No todos los meses se van a obtener la totalidad de los recaudos. Por ende, en el 100% de los casos, me atrevería yo a decir, a final de año el condominio nunca va a haber recaudado el 100% del dinero presupuestado en ingresos. Entonces ahí es que surge la contradicción. Porque una parte del artículo dice que tú vas a recoger el dinero a base del presupuesto anual y otra dice que lo vas a recoger a base de lo que se te deposita mensualmente, y una y la otra al final del día no van a ser compatibles, por lo tanto tú vas a tener un déficit eventualmente a final de año, ¿no? Naturalmente, más adelante veremos, la ley ahora permite que tú puedas contabilizar dentro de tu presupuesto unas partidas para subsanar las deficiencias en los recaudos. Pero eso es una medida de subsanación. Pero en lo que al fondo de reserva compete, pues ciertamente hay una contradicción ahí, ¿no? Naturalmente, la medida más sana administrativamente es que todos los meses se deposita el 5%, no matter what, en buen castellano, ¿verdad? No importa lo que ocurra, que se haga el esfuerzo de depositar el 5%, porque al final del día el 5% del fondo de reserva que alcanza el 2, se va a acumular hasta alcanzar el 2% del valor de reconstrucción. Fíjate que ese 2%, aquellas personas que nos están escuchando, que están envueltos en junta de directores o que están en la industria de los seguros, ¿a qué les suena ese 2% si no es a estos números de los deducibles? Precisamente, si usted mañana tiene un desastre que es, ¿verdad?, que destruye un edificio y usted tiene que recurrir al seguro para poder
reconstruir ese edificio o recibir, ¿verdad?, la compensación de su seguro, usted va a necesitar aportar un 2% del valor de reconstrucción del edificio, ¿verdad?, de lo reclamado, y si la pérdida es total, pues será el valor de reconstrucción del edificio. Así que es importante que tengamos ese fondo de reserva nutrido. Un condominio no puede andar con el fondo de reserva, es como un carro que anda con la gasolina ahí contadita, y lo cogió un tapón y de repente se quedó a pie. Pues lo mismo le pasaría a un condominio en caso de un desastre, si en el fondo de reserva no tiene suficientes fondos, y si tiene que recurrir a los titulares y tampoco los tiene, pues imagínate. Y también en el caso de una emergencia, o sea, de una emergencia eléctrica, de un portón de control de acceso que no tenga guardias de seguridad, un asunto de elevador, o sea, un asunto que represente seguridad, como lo hemos discutido en el tema de asambleas extraordinarias, hay que nutrir ese 5% como una obligación. Yo digo, pagarlo como si fuera el agua o la luz. Correcto. Mira, Cristina, yo siempre recomiendo a mis clientes que cuando hacen una asamblea para hacer una obra extraordinaria de emergencia y van a utilizar el fondo de reserva, conjuntamente con esa aprobación lleven un plan para reponer esos fondos al fondo de reserva, porque emergencias siempre van a haber, y mientras más envejece el condominio, más emergencias va a haber, y van a seguir dando el fondo de reserva, y a base de un 5% mensual de los recaudos, y si los recaudos son plaquitos, imagínate, pues nunca van a poder llegar al 2%, que es lo que les permitiría colocar la cabeza en la almohada tranquilamente. Y en caso de una emergencia, pues se van a ver siempre cojos, ¿no? O sea, así que esto es bien importante. Yo creo que los condominios deben tomar con más compromiso el fondo de reserva. Sí, y una de mis impresiones, o sea, una de mis preocupaciones es no ver el fondo de reserva como esa cuenta de ahorro que si pasó algo, tomé de ahí. Pasó algo, tomé de ahí. Te pasó algo, tomé de ahí. Eso es bien, muchas comunidades caen en esa mentalidad, necesitan de esos recursos de apoyo de su administrador, de un tesorero que probablemente tenga experiencia en finanzas, de su contador, de su abogado, crear conciencia sobre ese fondo de reserva y su verdadero propósito. Y ese plan de devolver a la reserva, de tomarle prestado para atender una emergencia, yo creo que es clave. A nadie le gusta, ¿verdad?, establecer una cuota especial ni derrama, pero vivir en un condominio representa parte de esa responsabilidad. Pero mira, Cristina, mi abuela decía un dicho: el que da lo que tiene, a pedir se atiene, o el que gasta lo que tiene, a pedir se atiene, ¿no? Si gastamos el fondo de reserva, cuando tengamos una necesidad, ¿qué va a pasar? Pues va a haber que pedir. ¿A quién le vamos a pedir? En un condominio solamente se le piden a los titulares. También también está la práctica de aportar a la reserva al final del año. Qué peligroso es eso si no se llevó unas finanzas comedidas, o para qué, o para qué dejarlo para lo último, o sea. Pero déjame decirte algo, Cristina, es que aportarlo a fin de año es tan ilegítimo legalmente como no aportarlo. Claro, al final del año se subsana al hacer el depósito, pero en el interín la Junta de Directores está en igual incumplimiento, porque la ley es clara cuando dice que se deposita a base de los recaudos mensuales. O sea, no está diseñado para depositarse a final de año, está diseñado para depositarse mensualmente. Esto sin contar el tema de la banca y de las compraventas y de los refinanciamientos, donde el condominio tiene que demostrar como parte de los documentos que tiene que someter el condominio para atender un titular que está vendiendo, demostrar que se está transfiriendo a la reserva. O sea que esa es otra causa para estar en cumplimiento por ello, porque es un préstamo hipotecario que puede caerse, un producto atractivo para ese, ¿verdad?, para el que vende, o sea, para el que compra, por incumplimiento. Estamos hablando en Arroyo y Chuala, para que la gente lo entienda, estamos hablando de FHA. Estamos hablando del préstamo, ¿verdad?, garantizado por el gobierno federal. Requiere que esa reserva tenga unos balances particulares de acuerdo a las necesidades del condominio. Y si no los tiene, no, tenemos un problema. De hecho, requiere una aportación anual mayor a la que la ley local exige, ¿verdad? Inclusive, o sea, que
el gobierno federal mira mucho esto, y si usted quiere tener un condominio que esté aprobado por FHA, que pueda recibir, ¿verdad? La gente pueda comprar financiando a través de esos programas que abren la ventana, la puerta a un pool mucho más grande de posibles compradores a la hora de la reventa, pues es importante que esos fondos de reserva estén nutridos. Ahora vamos entonces a pasar al artículo 53, que son sobre los deberes y las responsabilidades de la Junta de Directores. Y ahí esa Junta de Directores tiene ese listado de obligaciones financieras y lo describe en el inciso B, C, D, E, F y L. Así que lápiz y libreta. Varios. El artículo 53 está básicamente dedicado a esto. Y arranca con el presupuesto anual. La asamblea ordinaria, que ya discutimos, que está en la escritura matriz designado el año, el mes en que va a ocurrir. En esa asamblea se tiene que aprobar el presupuesto anual. Y ese presupuesto anual tiene que ser un presupuesto balanceado, tiene que ser un presupuesto que contemple todas, ¿verdad? Todas las partidas que tienen que ser cubiertas durante el año. Y yo quiero ser bien específico en lo siguiente. Esta consulta yo la recibo con mucha frecuencia. Aún en clientes viejos míos, pero me lo siguen preguntando. Yo creo que a lo mejor piensan que en algún momento ha cambiado la situación. Yo no creo que nunca en sana administración esto cambie. Y es que si usted no tiene presupuestado ni $1 para atender X cosas, no puede gastar ese dinero a menos que vaya al consejo titular. Esa es una de las preguntas o temas de controversia. ¿Se puede gastar en algo que no esté presupuestado? La respuesta es que no. La ley no lo permite. O sea, la ley, fíjate, la ley no lo prohíbe, pero no lo viabiliza. Y hablaremos la semana que viene con el CPA, ¿verdad? Y cómo preparar tema de cómo preparar un presupuesto o qué debe contener ese presupuesto, lo estaremos discutiendo la próxima semana. Correcto. Con el experto para eso. Pero particularmente la idoneidad de tú desviarte de un presupuesto para tú hacer un gasto que no se encuentra contemplado allí, cuando esos fondos que tú tienes presupuestados son fondos restrictos. O sea, cuando se aprueba para portones, es para portones. Cuando se aprueba para seguridad, es para seguridad. Cuando se aprueba para pagarle a la compañía de administración, es para la compañía de administración. Si de repente surge un gasto X que no está dentro de eso, entonces caemos por definición ¿en qué? En el gasto de emergencia o en el gasto extraordinario. Y la ley habilita un proceso para aprobar eso. Entonces, el 2 más 2 es 4. Si en el presupuesto lo que tenemos es lo que está ahí, y esa es la sana administración, la práctica correcta de la administración. Y por otra parte, la ley te facilita un proceso para tú poder ir a esos gastos extraordinarios y generar su aprobación, pues entonces el camino está dibujado, es cuestión de seguirlo. Sí, y eso lo discutiremos la semana que viene, porque es en ocasiones que se hace ese presupuesto tan restricto, tan tight, que no tienes para disponer para obras de mejoras, obras de reparaciones, y a veces ya no les queda para comprar una paila de pintura, unos tornillos. O sea, tienen que ver cuáles son las realidades de su condominio, cuáles son esas metas a nivel de mantenimiento y obras de mejora, y expresarlas de esa manera, porque a veces o pensar que no va a haber problemas de plomería o que no se van a exceder en situaciones eléctricas, cambios de foco. O sea, que tienen que ver cuál es la realidad de su comunidad y cómo la van a mantener para que ese presupuesto atienda, porque la realidad del presupuesto es atender las necesidades de operación y conservación de esa comunidad, de ese condominio. Así que vamos entonces al punto C de ese artículo 53, que es sobre los estados financieros, o sea, el estado de ingresos y gastos que debe entonces llevar a cabo la Junta de Directores, ya sea que le esté delegando también parte de esa preparación o trabajando en conjunto con la administración si es que tiene conocimientos en la preparación de ello, o si le tienen eso dirigido a un contador, o un contador es el que prepara eso a final de mes con la información que le provea la Junta o el administrador. Así que aquí está la obligación de la preparación de los informes de ingresos y gastos.
Mira, Cristina, esto es contabilidad básica, ¿no? Si tú tienes un negocio, mensualmente tú vas a reconciliar cuentas, tú vas a saber lo que entró y lo que salió de dinero y dónde estás parado al final del mes o a principio del mes siguiente, ¿no? Saber cómo te fue el mes anterior para tú hacer tus ajustes y tus proyecciones. Yo como abogado me concentro un poco más en un poquito más abajo del párrafo del inciso C, donde habla de la disponibilidad que tiene que haber de esos documentos para el examen de los titulares, porque esta consulta nos llega todo el tiempo. Sí. Un tema de controversia, o sea, se entregan, no se entregan, se muestran, o sea, claro. ¿Cómo se dispone esa información para la revisión? Esto no es lineal, esto no es lineal. Si tú tienes un condominio, ¿verdad? Mira, y te lo voy a explicar con una situación que me ocurrió no hace mucho con unos clientes. Se solicitó la copia de los estados financieros del condominio, o sea, se pidieron los estados de las cuentas bancarias, se pidieron otra serie de documentos. Todos los documentos son comunales, ¿no? Y estamos conscientes de ello. Sin embargo, ese condominio no tiene ni siquiera una oficina de administración, no poseen ni siquiera una fotocopiadora. En su presupuesto no hay una partida para generar fotocopias ni para materiales de oficina porque no tienen oficina. Por lo tanto, al ir al artículo de la ley de condominio que dispone que van a estar disponibles para examen, pues a ese titular se le respondió, mira, vamos a coordinar una fecha y tú vienes y te mostramos los documentos y los podrás examinar. Eventualmente, y argumentando la situación del COVID, ¿verdad? De la pandemia del COVID, pues el titular solicitó poder obtener copias para no tener que estar encerrado, digamos, en un salón con alguien viendo documentos por X periodo de tiempo. La Junta de Directores accedió a eso, se llevaron los documentos a un lugar de fotocopia, allí se dejaron, la persona fue, compró sus fotocopias, se las llevó y luego la Junta de Directores fue y recogió los documentos y se los llevó de nuevo para su archivo. Y de esa manera se realizó. El bottom line de todo esto es... ¿Cuál es la obligación? La obligación es de tener disponible para examen, no es generar copias. Tampoco generar un scan, en buen castellano, tampoco generar una imagen digital, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen digital a lo mejor no cuesta en costo de copia, pero va a costar en tiempo del administrador haciendo el trabajo. O va a costar en tiempo de la Junta. Y el que pregunte, ¿por qué no? ¿Por qué no enviarlo? ¿Por qué no facilitarle? Bueno, mira, lo que sucede es lo siguiente. Estamos hablando de costo. Si el año que viene el condominio quisiera aprobar una partida del presupuesto para generar fotocopias para el que las pida, pues adelante. Se podrían generar. ¿Y en términos digitales? También podría ser parte de, ¿verdad?, de una resolución del Consejo de Titulares. Acuérdate que el Consejo de Titulares sigue siendo la institución suprema del régimen de condominio. Ahora bien, hay un elemento aquí particular que uno siempre debe tener, ¿verdad?, presente. Los condominios son como si fueran, yo digo que los condominios son como si fueran pequeños gobiernos, ¿no? O sea, son como si fueran pequeñas repúblicas. Tienen su política pública cada junta directora. Pública, sus issues de política, todas esas cosas, ¿no? Sus partidos y todas esas cosas. ¿Qué pasa? El condominio eventualmente, si no en el momento, pero en algún momento los condominios van a ir a procesos de subasta, van a ir a procesos de obtención de servicios nuevos, van a cambiar de suplidores, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que un titular posee copias de los estados financieros del condominio, más allá de los que se entregan anualmente, ¿verdad? Porque eso sí se le distribuye a todo el mundo con la convocatoria de la asamblea ordinaria. Pero en la medida en que se obtienen detalles de esas contrataciones, es en la medida en que mañana sí va a haber un proceso de subasta, digamos, para un contrato de seguridad. Algún suplidor que tenga un contacto con algún titular pudiese incurrir en competencia desleal, obteniendo información privilegiada del condominio de frente a un proceso de subasta. ¿Cómo? Pues conociendo cuánto cobraba el anterior, bajo qué términos y condiciones fue contratado, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive detalles de las necesidades del condominio en particular, que para fines de un RFP, ¿verdad?, de un Request for Proposal, pudieran no ser relevantes necesariamente, pero que sí pudieran dar una ventaja competitiva a quien está compitiendo para obtener el contrato. Así que
el conservar esa información en la medida de lo posible no es no entregársela a los titulares, o sea, no es permitir la inspección, la ley obliga que se permita la inspección. Pero fíjate, es curioso, la ley de condominios, ¿cuántos años tiene? Y en todas y cada una de sus versiones, la ley de condominio en ninguna ocasión ha dicho que hay que darle copia a la gente. Sin embargo, en el proceso volvemos a lo mismo, en el proceso de la banca de refinanciamiento, algunos préstamos hipotecarios exigen la documentación financiera del mes anterior como parte del proceso de compraventa o de refinanciamiento de esa unidad, pero se entrega entonces al procesador de banco. Claro, y la banca tiene una obligación de confidencialidad para con esa información. Claro, que uno de los análisis de ellos es la solvencia del condominio. Claro, claro. Que para eso sería el propósito. Igual que un préstamo personal, ¿no? Igual que un préstamo personal, tú tienes que demostrarle al banco que tú tienes ingresos suficientes para cubrir tus obligaciones y el banco verá el movimiento en esos estados bancarios, ¿verdad? Del dinero que entra, las obligaciones que se pagan y el dinero sobrante al final del mes. Y eso es lo que demuestra la solvencia. Y aunque brinquemos 2 o 3 incisos, la contraparte a eso es que en el párrafo F, entonces sí menciona en ese artículo 53, en el inciso F, que entonces en esa asamblea anual se someten los estados financieros como parte de los documentos para esa asamblea anual para el repaso de sus titulares. Ya terminó el año, ya esas cuentas se cuadraron, ya finalizó, el estado financiero es parte de esos documentos. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa, Cristina? Es que el estado financiero no es lo mismo que la reconciliación mensual, ni es lo mismo que... pues digo, tú lo sabes, ¿no? Pero lo que quiero intimarle a quienes nos están viendo es que el estado financiero que se presenta, el estado de ingresos y gastos, es del año, de cómo terminó el año. Es un resumen, es un compilado, un resumen de lo que ocurrió durante el año con cifras gruesas, sin mayores detalles de las contrataciones, que no sean cuánto se gastó. Esencialmente lo que dice es cuánto se gastó en tal servicio. Literal, es ingresos y gastos, o sea, cuánto se cobró en cuota y cuánto se gastó. Y lo que se gastó, cuánto por cada partida. Eso es un informe de ingresos y gastos, ¿verdad? Básico de lo que un condominio tiene otros elementos, ¿verdad? Pero en lo que respecta a lo que pudiera redundar en una situación como la que estamos describiendo, pues eso es lo importante que va a estar ahí, ¿no? Hermano. Estoy pensando hace 30 o 40 años atrás, que sencillito era ese informe. ¿Cuánto pagaste y cuánto recibiste? Nada de late charge, nada de intereses, nada de... Mucho más sencillo prepararle... nada que ver hoy día, nada que ver. Que se complica con los sistemas de contabilidad, que hay que saber, y aunque tengas conocimientos básicos, esos sistemas, ¿verdad? Claro. Complican un poco complican un poco el panorama, hay que cuadrar y hacer ajustes y prorratear y toda esa situación cuando se maneja la contabilidad, que es un poquito más complicado. El inciso es, entonces discute sobre ¿verdad? Impone en que los fondos deben estar en cuentas separadas. Los dineros de cuota de mantenimiento se establecen en una cuenta del fondo operacional, las transferencias a las reservas se establecen en una cuenta para las reservas, y en aquellos casos que se discute más adelante en el tema de seguros en la ley, si obtienes una compensación por parte del seguro, entonces tienes que abrir una cuenta de banco separada para esos ingresos recibidos por parte del seguro. O sea que tendrías 2, 3, y cuando hagas derrama es otra cuenta de banco también. Mira, Cristina, tú sabes que ahora que mencionas eso, yo he tenido miembros de junta de directores que son contables, ¿verdad? Son CPA, y me han argumentado que en el caso de las compensaciones de los seguros, ellos pueden mantener el dinero del seguro dentro de la cuenta operacional siempre y cuando hagan una cuenta separada, o sea, contable. Separen contablemente el dinero, aunque esté todo depositado junto, pero que lo separen contablemente. Nuestra interpretación y consulta siempre ha sido que se debe ¿verdad? Separar la cuenta bancaria, o sea, una cuenta bancaria de la otra. Porque al final del día, pues, abona la claridad de los procedimientos. Pero he visto ese argumento y lo he visto
¿verdad? De CPA y de personas que no necesariamente están ¿verdad? En la línea profesional de la contabilidad, pero he visto ese argumento previamente, no sé si tú lo has visto alguna vez, pero lo he visto. Pues sucede a veces por la prisa, por el proceso de ir al banco, los firmantes, documentación adicional que a veces pide el banco entre los miembros, a veces tienen que dar más de un viaje al banco. Yo creo que entonces aquí un hint sería, tengan a la mano ese gerente de banco que se encargue de su cuenta y establezcan esa relación bancaria para cuando hayan esas cuentas, el gerente pues los atiende, como atienden en las cuentas comerciales, que puedes ir donde el gerente y el gerente le asiste de la sucursal donde está la cuenta de banco. Entonces haya esa relación comercial de gerente de banco con la junta de directores, presidente, tesorero para esos propósitos. A veces sucede eso, licenciado, por la prisa, que entonces quieren retrasar, pero importante, otra cosa que lo discute también en la parte de seguro en la ley, es que en esa cuenta de, y estaríamos brincando, ¿verdad? Hablando más de ese tema, pero esa cuenta de los fondos destinados del seguro requiere la ley que también estén aseguradas. Incluso cuando vayas a solicitar el FHA, que el FHA vea ese estado de ingreso y gasto y ese balance sheet. Ahí está Lola y Justin manifestándose. Ellos quieren participar. Siempre, ¿verdad? No los había presentado, esos son Lola y Justin. Tiene que entonces estar asegurado. Si no los aseguras, FHA te deniega esa solicitud. Sí, más que asegurado es afianzado, ¿verdad? Hay que prestar una fianza que cubra el mal manejo de esos fondos cuando se trata de seguros, ¿no? Es un tanto algo similar ¿verdad? Al seguro que se le pide de crime a los administradores, ¿no? En este caso, pues una fianza. Como tema, el tema sobre, nos va a quedar un tema, licenciado, para atender durante este mes de marzo y va a ser la parte de tesorería. Vamos a concentrarnos en esta media hora, no tomarle más tiempo a los seguidores, que les agradecemos a las personas que nos están acompañando ahora en la tarde de hoy y a los que luego pasan cuando tengan más calma, igual agradecidos por conectarse con la página y que esta información les sea de beneficio. Está guardada en la parte de video, también se está transmitiendo aparte a través de YouTube y pueden ir a la librería y los estamos identificando por tema para que sea de referencia. ¿Hay una duda? Pues por tema los vamos a tener para que sea de su beneficio cuando haya que tener una referencia u otra opinión, en este caso, ¿verdad? Legal, que siempre en condominio siempre se está preguntando cómo lo hacen en el otro sitio, cómo lo hacen en otras comunidades, qué opinión tendría otro abogado. Pues aquí tenemos este otro recurso. Para terminar por el día de hoy, vamos a tocar el artículo 54, que es todo acuerdo de transacción judicial o extrajudicial que exceda de $5,000 deberá obtener la aprobación del Consejo de Titulares. Eso también a veces es un tema de controversia y quisiera tocarlo en este tema de finanzas porque estamos hablando de un acuerdo transaccional. Mira, Cristina, esto es gracioso porque este threshold de los $5,000, la gente típicamente se lo aplica a la primera cosa que pueda tener una cantidad monetaria. No, que no puede pasar de $5,000, o el presidente no puede, o la junta no puede. No, se trata de transacciones judiciales. ¿A qué nos referimos? Demandas. Pudiera extenderse por analogía a reclamaciones ante foros administrativos, ¿verdad? Pero son reclamaciones legales. Foros administrativos entendiéndose. DACO, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Si usted es el demandante en un caso, digamos que una persona le debe a usted dinero en el condominio y usted lo demanda, y esa persona, y le debe $10,000, y esa persona le ofrece pagarle 9,000 o le ofrece pagarle 10,000, usted no tiene que ir al Consejo de Titulares para aceptar esos $10,000 por razón de que excedan 5,000, porque no es un compromiso que asume el Consejo de Titulares, sino es un dinero que está recibiendo el Consejo de Titulares. Sería al revés cuando lo tiene que pagar. Exacto. Porque si
Si nos vamos ahora a pensar en presupuesto, esos $5,000 que el condominio tiene que pagar en una demanda, a menos que haya tomado la provisión de presupuestarlos, digamos, hay casos, típicamente los casos tardan mucho, ¿no? Y supongamos que corren varios presupuestos y todavía el condominio está en una demanda. Y cuando ya se acerca el momento de liquidar el asunto, el abogado le dice al condominio, mira, yo pienso que esto se puede transferir por $5,000 o por $10,000. Y entonces el presidente y la junta de directores, inteligentemente, y esto es una recomendación a modo de ejemplo, va al consejo de titulares en el próximo presupuesto y le dice, en este presupuesto yo quiero añadir $10,000, que es lo que estamos apartando para pagar esta demanda. El consejo de titulares lo aprobó. Si el consejo de titulares lo aprueba, por virtud del presupuesto, esos $10,000 se pueden desembolsar sin tener ningún tipo de problema. Pero eso no es lo que de ordinario ocurre. Lo que de ordinario ocurre es que no se toman esas previsiones y cuando llega el momento de pagar la sentencia o pagar la transacción, si excede los $5,000, hay que ir a pedir permiso. Como si fuéramos a gastar $5,000 en arreglar, en hacerle una mejora a la piscina que no está presupuestada. Tenemos que pedir permiso porque no está presupuestado. Así pues que ahí entonces se cubre con esas otras, suele ser una duda repetitiva o de aclaración, así que tenemos ese particular. Así que a modo de repaso hemos discutido los aspectos de finanzas contemplados en la ley de condominios. Hemos hablado del artículo 49, el punto 2.6d, y aquí lo pongo a modo de repaso. Agradeciendo a los que se han conectado. La semana que viene contaremos con CPA, donde estaremos hablando sobre el presupuesto, qué debe contener, qué no debe contener, dudas sobre qué partidas se deben incluir, que a veces se desconoce que deben estar contempladas, cómo preparar ese presupuesto. Pues estaremos hablando de ese tema y estaremos entonces discutiendo más adelante sobre el aspecto de tesorería relacionado a la ley de condominio. Así que seguimos discutiendo temas que son relevantes para las comunidades, que les sirva de guía en sus aspectos operacionales en su comunidad, que para eso es que entonces está Administra tu Comunidad, para compartir esa información de cómo, qué es y cómo se hace. Pues este es un foro para compartir esa información. Licenciado, gracias nuevamente. Ya usted es un in-house de este foro. Gracias a los que nos acompañan y esperamos verlos la próxima semana. Compartan lo bueno, compartan a sus vecinos si viven en condominio, sus vecinos viven en condominio, pero sus familiares, sus colegas, y que le pueda servir a ellos y en sus comunidades. Así que los esperamos la próxima semana. Que pasen todos un buen fin de semana. Buen fin de semana, saludos.